Pensamiento negativo. ¿Cómo escapar del campo minado mental de los pensamientos limitantes y angustiosos? Tengo un tipo de personalidad obsesivo-compulsivo, que para ir al grano, me deja predispuesto a extremos de pensamiento negativo. De hecho, se podría describir el trastorno obsesivo-compulsivo como la madre de todos los patrones de pensamiento negativos, uno que puede dejar a quien lo padece atrapado en un ciclón de pensamientos catastróficos. Tome el siguiente ejemplo de cómo una mente obsesiva-compulsiva puede tomar un pensamiento negativo al azar, y luego elaborarlo hasta que el mundo mismo parezca tener suerte de ver caer la noche. Una guía para personas con TOC para pensar negativamente. Esa persona con la que acabo de cruzarme saliendo del supermercado no tenía muy buen aspecto. ¿Qué pasa si tienen alguna enfermedad exótica e incurable, tal vez ébola? He visto Outbreak con Dustin Hoffman y René Russo, sé lo que ese bebé puede hacer. Estoy seguro de que sus ojos parecían inyectados en sangre. ¿No es esa la primera señal justo antes de que todos tus órganos internos se licúen? ¿Qué pasa si estornudó o tosió allí? Toda la comida también estará contaminada. Todo esto es irracional. Acabo de conducir 10 millas para llegar aquí, no tengo comida en casa, tengo hambre y no hay otro lugar a donde ir. Pero, ¿y si tiene ébola? ¿Qué pasa si recojo una lata de frijoles horneados que él decidió volver a poner en el estante, o si termino yendo al mismo cajero al que fue él? Yo también me contagiaré de ébola. No lo sabré durante 24 horas y luego me consumiré con la agonía insoportable de varios órganos vitales convirtiéndose en paté. No me voy a arriesgar. No por frijoles con tostadas, prefiero morirme de hambre. Regresaré en 24 horas cuando el virus del ébola haya muerto. Pero tal vez ya lo tengo, ¿no se aclaró la garganta o algo así cuando pasó junto a mí? Sí, lo hizo, me contagió el ébola. Es altamente infeccioso, a menos que esté usando un traje de cuarentena amarillo brillante, sin rasgaduras ni rasgaduras, lo contraerá, al igual que el pobre René Russo. ¡Oh Dios! Me voy a morir. Sabía que debería haberme quedado en casa. ¿Extremo? Sí. ¿Tonto? Sí. ¿Irracional? Sí. Pero esa irracionalidad obsesiva-compulsiva, de la que soy un maestro, destaca una faceta vital del pensamiento negativo, es contagioso, como el ébola. Y aunque el TOC proporciona un ejemplo extremo del potencial del pensamiento negativo, no se equivoque, todos somos propensos al mismo contagio psicológico. Procesos de pensamiento virales. Un pensamiento negativo es, en muchos sentidos, como un virus altamente infeccioso. Está ansioso por desencadenar un alboroto destructivo en toda su mente, preparado para propagarse de un pensamiento al siguiente tan rápido como se activan sus sinapsis. Y, de hecho, un solo pensamiento infeccioso puede replicarse y mutar a lo largo de su psique con tal facilidad y rapidez que incluso el virus del ébola, si fuera consciente, quedaría estupefacto. Pruébelo usted mismo. La próxima vez que te encuentres atrapado por una serie de pensamientos negativos, tómate un momento para revisar el proceso en tu propia mente. Observe cómo un pensamiento negativo solitario actuó como un catalizador, cómo disparó una sucesión de pensamientos negativos interrelacionados, uno que se alimentaba de las asociaciones del anterior. Es un proceso surrealista cuando te tomas el tiempo de examinarlo en tu propia mente, uno que solemos perder porque sucede casi automáticamente, y en un abrir y cerrar de ojos. Pero si te tomas el tiempo de analizarlo, encontrarás que un pensamiento, por ejemplo, eso fue algo horrible que me hizo, puede desenterrar rápidamente una caja de Pandora de experiencias horribles similares, no solo relacionadas con esa persona o evento, sino experiencias negativas con diferentes escenarios, e involucrando a diferentes personas a lo largo de su vida. Y los sentimientos negativos que surgen como resultado de esos pensamientos negativos, la ira, el resentimiento, la frustración, la inseguridad o lo que sea, simplemente se suman a la mezcla explosiva, generando su propia reacción de pensamientos negativos distorsionados, en una espiral descendente de negatividad de la que a menudo se siente como si no hubiera escapatoria. Pon en cuarentena tus pensamientos. Pero hay un escape. Al tomar conciencia de las etapas separadas de la trampa de la negatividad anterior, puede aprender a intervenir. Una vez que te das cuenta de que no todo es un proceso automático, que tienes el control, puedes aprender a privar a ese pensamiento negativo inicial de todo su poder destructivo y virulento. Y este es el truco para hacer precisamente eso. No intentes bloquear un pensamiento negativo, ponlo en cuarentena. Si bien no puedes evitar que un pensamiento negativo entre en tu cabeza, esa es una pelea que simplemente no puedes ganar, tienes la libertad de elegir si vas a interactuar con él o no cuando aparece por primera vez en tu cabeza.
Y como me he dado cuenta al lidiar con algunos pensamientos negativos bastante insidiosos a lo largo de los años, un pensamiento con el que eliges activamente no involucrarte, simplemente no tiene a dónde ir. Permíteme repetirlo solo para que quede claro, no puedes evitar que los pensamientos negativos burbujeen en tu conciencia, pero puedes elegir cómo lidiar con ellos. Puede sonar como un consejo bastante obvio, pero el hecho es que es una estrategia de sentido común que simplemente no tendemos a emplear. Cuando nos enfrentamos a pensamientos difíciles, nuestra inclinación natural es tratar de bloquearlos, lo que, como habrá descubierto, los empeora, o alternativamente, tratar de racionalizarlos en la sumisión, una táctica que proporciona de manera bastante contraproducente la misma interacción que desata toda su fuerza destructiva. Simplemente ser consciente de un pensamiento, pero no combatirlo ni tratar de bloquearlo, sino decidir conscientemente no desperdiciar energía mental pensando más en él, es algo que lamentablemente rara vez intentamos. Y, sin embargo, los efectos pueden ser profundos. Puede reducir un pensamiento deshonesto con la misma eficacia que una habitación de cuarentena sellada puede atrapar a un microbio deshonesto. Sin esa interacción mental consciente inicial, la potencial tormenta de pensamientos negativos asociados permanece imperturbable en su subconsciente, donde no pueden causar daño. Y el instigador de todo ese problema potencial, ese pensamiento negativo inicial, tarde o temprano, perderá su ímpetu de manera similar y volverá a enfurruñarse en su subconsciente, como una chispa que no pudo encenderse. La simple verdad es que los pensamientos son de corta duración. Sí, el mismo pensamiento bien puede decidir volver a visitarte una y otra vez, pero cada vez su poder será fugaz. Prive a ese pensamiento negativo inicial del combustible que necesita para crecer y desarrollarse, prívelo de su atención e interacción activas y descubrirá, como yo, que sí tiene la capacidad de escapar del yugo del pensamiento negativo persistente. Así que en pocas palabras, no luches ni bloquees un pensamiento negativo, no puedes, son automáticos, te volverás loco intentándolo. Aprecia el proceso mental en funcionamiento, pensamiento negativo inicial, interacción, espiral descendente de negatividad. Ocurre rápidamente, pero no es un proceso inevitable. Interviene, tienes la opción consciente de involucrarte o no en un pensamiento en particular. Si decide no participar, detendrá la espiral de negatividad que de otro modo seguiría. Requiere práctica, pero se vuelve más fácil, desaprender el hábito muy inútil de interactuar automáticamente, sin pensar, con el pensamiento catalizador es la parte más difícil del proceso, pero vale la pena el esfuerzo.